Bienvenidos, José Manuel y Ricardo, Ingela, Laura, Andy, Luis. En lo que se van conectando, les queremos recordar que nos enorgullece muchísimo tener nuestro Congreso Internacional del Coaching 2023 del 27 al 29 de junio en Cancún, en el Hotel Iberostar, y con el tema Liderazgo en Conexión. Vamos a tener más de 25 conferencistas dando sus conferencias magistrales, teniendo networkings, talleres y muchas experiencias constructivas para nuestra profesión y para nuestros trabajos. Es una gran oportunidad para estar aquí, y aquí les dejo el código QR para que se inscriban. La verdad, una gran oportunidad con MCCs, varios conferencistas internacionales, y bueno, lo importante es seguir aprendiendo. Y si me permiten, te presento, Laura, para que nos des las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Nat. Pues es un honor para mí dar el banderazo de inicio de esta Semana Internacional del Coaching en ICF México. A nombre de nuestro presidente Antonio Simancas, les doy la más cordial bienvenida. Y mi nombre es Laura Zabaleta, estoy a cargo del área de educación y hemos preparado una serie de webinars con grandes coaches, expertos en los temas que vamos a presentar esta semana. Con mucho cariño, todo el equipo de educación que hoy está parte de él aquí presente, pues les preparamos esta serie de webinars en los que brevemente les voy a dar un recorrido de lo que van a tener, una probadita de lo que van a tener esta semana. Y hoy pues iniciamos con bombo y platillo con nuestra querida Ingela, que nos viene a hablar de la supervisión del coaching. Más tarde, acuérdense que vamos a tener un webinar a las 10 y otro a las 7. Entonces, a las 7 tenemos a nuestra querida Rocío Orendain, que nos habla de los desafíos de los límites para que te impiden liberar tu potencial. Entonces, el día de mañana vamos a tener a Diana Axen, a Gina Vega. El miércoles tenemos a Tony Alcalá y a Santiago Berlegui. No se los pierdan, ellos nos van a hablar de aspectos como, Tony, de qué se está perdiendo el mundo, a ver, qué nos viene a contar. Santiago nos habla de cuáles son las competencias que integran la soft skill. Él es un experto en liderazgo, entonces los invito a que los escuchen. Airam Sánchez, quien fue, me faltó decir que Ingela, fíjense, tenemos varios expresidentes, Airam va a estar, fue presidente de la ICF y va a estar hablándonos de coaching sistémico de equipos. Vamos a tener temas que poco se hablan, y es hábitos en el coach, ¿no? Cómo mejorar tu práctica de coaching a través de tus hábitos. Va a estar acompañada Mónica con Natalie Signorit. Adriana Rodríguez, que nos viene a hablar de explorar nuestro potencial, no importando si eres novato o ya eres un senior. Y cerramos con un tema también que poco se explora en
nuestras semanas de coaching que tiene que ver con la felicidad y que hoy está muy de moda, con Marco Ontiveros. Entonces, no se lo pierdan, les invito a que disfruten cada uno de estos webinars y sin más, los dejo para que les presenten a nuestra ponente del día de hoy. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, Lau, por tus palabras. Y bueno, ahora me complace muchísimo presentar a Ingela. Es una coach PCC. Tiene varias certificaciones y diplomados en las diferentes corrientes del coaching. Y como le encanta la profesión del coaching, está a su servicio y nos va a hablar muy interesante sobre psicoanálisis y ya se me fue, psicoanálisis, el humor en la supervisión y con psicoanálisis. Ella además escribió un libro, Humor in Psychoanalysis and Coaching Supervision, para acercar los rasgos humanos en el humor de la práctica del coaching. Le damos la más cordial bienvenida y es todo tuyo tu micrófono. Gracias por acompañarnos y abrir con tu ponencia esta semana. Bienvenida. Muchas gracias, Natalie, por la invitación. Muchas gracias a ICF México, al Grupo de Educación, que me invita. La verdad es que efectivamente la profesión del coaching me parece fascinante y dentro de ella la supervisión. En realidad tengo un libro que se llama Humor en psicoanálisis y supervisión de coaching, pero la verdad es que aunque hablo un poquito de humor hoy, más bien lo que quisiera contarles, les vengo a contar hoy es acerca de la supervisión como un portal de crecimiento que nunca termina, ¿no? Me parece que esto es muy importante para nosotros los coaches, pensar en qué significa la supervisión y qué significa cuidarlos. Ahorita pongo la presentación, pero quisiera primero hablar con ustedes un poquitín más. La supervisión yo la conocí hace unos 5 años más o menos. Y fue tan emocionante como cuando conocí el coaching, ¿no? Porque es como el nuevo umbral. Es decir, el coaching es una herramienta muy importante y la supervisión, que es algo muy diferente, pero es un espacio para uno, que sin duda va a beneficiar a los clientes, pero es para uno, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, voy a poner ahora sí la presentación, denme un segundito, que se deje porque no nos llevamos muy bien, mi presentación y yo. O sea, sí nos queremos y todo, pero si no me sale, Natalie, te la mandé por ahí si de repente puede aparecer. Porque no me dejó hace ratito. No. Creo que no me va a dejar. A ver si te deja a ti, Natalie, abrirle. Porque está bien bonita. La verdad es que me esmeré porque me parecía muy interesante poder venir a hablarles de supervisión y lo tomé justo como ese espacio creativo, ¿no? Que es importante. Entonces, déjenme intento una segunda ocasión, pero no, me parece que no me está dejando. Extrañísimamente. Bueno, ¿te llegó a ti? Sí, voy a tratar de compartirla. ¿Ya la están viendo? Sí. Sí, perfecto. Nada más ponla en modo presentación. Presentación, ¿no? Ajá. Y les acabo de compartir el nombre del libro de Ingela. No se lo pierdan, está increíble. Al final ella nos pone ahí algunas herramientas que nos pueden ayudar a meter este lado humorístico, este lado que de repente no tenemos tan en cuenta y que no tiene que ser tan serio. Muchas gracias por este libro, Ingela. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Natalie. Rapidísima. Bueno, entonces,
el título, ¿no? Que les quería compartir es este portal de crecimiento que nunca se acaba. Pero lo importante es llegar a la puerta, ¿no? Porque si uno no llega y busca la supervisión, ese crecimiento no se da solo. La supervisión es una cuestión acompañada. Y yo les diría que el punto más importante, si podemos poner la que sigue, es hacernos esta pregunta. ¿Quién cuida al que cuida? ¿No? Esta frase la encontré en un libro de supervisión muy conocido de Peter Hawkins y Robin Shohet, que es de los primeros que se hizo, que es Supervision in the Helping Professions. ¿Okay? Entonces, él lo hace como muy generalizado, pero la verdad es que para el coaching ha sido muy importante. Y esta es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Quién cuida al que cuida? ¿Qué pasa? El coaching es digamos, es un proceso, una herramienta que va acompañando a otro, ¿no? Y entonces el otro, el cliente va acompañado, pero ¿quién acompaña al que acompaña? De eso se trata la supervisión. Porque si no, nos quedamos en un lugar muy solitario, y yo diría como quizás hasta estoico, ¿no? Y eso es algo como importante a cuidar, porque esto beneficia indirectamente a los cuerpos, perdón. Ahorita lo pongo, Lina, claro que sí. A los clientes, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos con el cuerpo, trabajamos con nuestra persona, trabajamos con nuestras emociones, ¿no? Si bien no es un proceso terapéutico, trabajamos con eso que estamos ahí. Y entonces, ¿quién está cuidando eso? Entonces, esta idea del cuidado es algo que les voy a repetir mucho el día de hoy, porque me parece que es uno de los fines más importantes. Existe a veces la idea en pensar que la supervisión es algo como vamos a monitorear, ¿no? Como si fuera algo de checar. Como que se nos hubiera pegado el sentido de la palabra supervisor que hay generalmente en las compañías, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Un supervisor que supervisa operarios, ¿no? Y de repente nosotros nos quedamos con esa idea de supervisor que es, van a estar revisando si hacemos las cosas bien o mal. Y justo no. Se trata de cuidarnos en lo que hacemos porque uno es muy duro con uno mismo. Hay una frase muy linda que me encanta de Oscar Wilde que dice, ahorita pongo a Lina, no crees que se me olvida, es que ahora que pase la diapositiva, pero es que yo soy de una cosa a la vez y si me interrumpo ya sabes que se me va la onda. Entonces, perdón, vuelvo a lo de Oscar Wilde. Y Oscar Wilde decía, si nosotros tratáramos a nuestros mejores amigos como nos tratamos a nosotros mismos, estaríamos en la cárcel. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces estamos acompañando bien a nuestro cliente, pero nos entran un montón de cosas, de imperativos categóricos, de hacerlo bien, de si estuvimos y pudimos poner, tuvimos en las 8 competencias, ¿no? O las 10, porque son 8 o 10, pero bueno, por ahí cambian. Del coaching, y si fue suficientemente activo, y si alguien escuchara esta sesión, ¿qué diría? ¿No? Entonces, de todo eso también hay que cuidarnos, de la exigencia. Es lindo que queramos hacer el cuidado por los otros, pero si con nosotros de repente somos demasiado duros, quizá algo de eso se va a transmitir para el coaching. Entonces, esta es la pregunta. ¿Quién cuida al que cuida? Y ahorita mismo, Alina, te pongo el chat. No puedo poner. Pero que creen, tengo muchos chats aquí. Voy a ponerlo en eso. Perdón. Se llama, a ver. Si quieres nada más dame el nombre, yo lo... Sí, ok. Se llama Supervision in the Helping Professions. Y es de Peter Hawkins y Robin Shohet. ¿Ok? Por ejemplo, este libro es donde inaugura el concepto de la supervisión, del
the seven eye, ¿no? De los 7 niveles de miradas que tenemos que incluir en el proceso de supervisión. Para los supervisores. Los coaches que van a ser supervisados, por favor, no se preocupen, ustedes no tienen que saber de esto. Nos toca al supervisor, ¿no? Ponerlo. Ok, si podemos poner la que sigue, por favor. ¿Y qué es lo primero que es la supervisión? Un espacio. ¿Así? ¿Y qué pasa en un espacio? Cosas. Es un lugar para que sucedan cosas. No sé si se han fijado, pero, y si podemos poner ahora la que sigue, estamos en un mundo tan lleno, tan lleno. O sea, miren esto, ¿dónde cabe algo? Pues seguramente como somos coaches y vamos a ver la oportunidad, vamos a decir, aquí hay un agujero. No, aquí hay otro agujero. Pero un poco así estamos, saturados, sin espacio. Entonces, lo primero que nos da la supervisión es un espacio. Ahora vamos a hablar los contenidos, pero la importancia de darse ese espacio. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchos de nosotros pensamos en el camino a casa después de una sesión o quizá, no sé, mientras estamos en la regadera nos vienen ideas, pero en realidad nuestra agenda la tenemos y los coaches de verdad tenemos esa, no sé si es de formación de práctica o nos unimos todos en algo de todas las oportunidades tomarlas en este sentido de, claro, porque somos personas que estamos llenos de esperanza para nosotros y para otros. Y es más, eso les digo, eso en esencia nos hace funcionar, por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que hace? Que de repente nos llenamos y no hay un espacio libre. Y entonces lo primero que hace la supervisión es generarnos un espacio con otro para que sucedan cosas, para no estar tan saturadas, ¿no? Para hacer ese espacio donde vamos a estar con otro. Entonces, gracias Natalia, la que sigue, por fin. Y vamos a decir que es un espacio para pensar, pero en realidad pensamos todo el día. Y aquí justo les hacía esta pregunta y si quieren me pueden contestar por chat o abrir el micrófono. Ustedes saben aproximadamente del tiempo del día que estamos en vigilia, ¿cuánto tiempo estamos pensando? A ver, anímense, anímense. De 0 a 15 minutos, de 15 minutos a 1 hora, de 1 hora a 5 horas. Anímense. ¿Qué están pensando? Ok, vamos a ver. Manuel dice más del 90% del tiempo, ok. 5 horas, dice Natalie, muy bien. Todo y más, Andrea, por favor, un minuto libre. Bueno, justo sí, pasamos la mayoría del día pensando y hay un pensamiento, porque ustedes, si alguno ha estado en contacto con las neurociencias, hay diferentes redes del cerebro para diferentes tipos de pensamiento, ¿no? Entonces, está la red de atención, digamos, que es como ahorita la que estamos teniendo todos, ¿no? Quiero pensar que todos estamos poniendo atención. Si hay alguien pensando en la inmortalidad del cangrejo, ya está en otra red. Pero los que estamos así tratando de concentrarnos y poner atención, estamos en la red de atención. Pero hay otra red que es la red de modo predeterminado. Y esta red es la que pensamos cuando no pensamos nada, ¿no? Se acabó el día y ya nos echamos en el sillón, ya no piensa nada y pasan cosas y nada en especial. Bueno, esa red pasamos entre 30 a 50% del día entra en acción. Pero ese pensar justo no es la reflexión a la que nos invita la supervisión. Y esta red de atención, digamos, que es el otro pensamiento, es decir, estamos sí pensando
bueno, yo lo que les voy a decir, ustedes lo que están viendo, lo que están recibiendo, quizá de repente ven en la pantallita, ¿no? A ver si hay un poco de repente más de interacción, hay alguien vivo ahí, pero estamos poniendo atención. La supervisión entra a un pensamiento diferentísimo, entra a una reflexión. Podemos ponerla que sí. Lo que hace y que hace una diferencia es pensar juntos. Uno va y en la supervisión piensa acompañado de alguien. Y es muy curioso porque casi en todas, voy a llamarlos los helping professions, pero para incluir la mentoría, la consultoría, el coaching, ¿no? Aquí ahorita no necesitamos hacer tanta diferencia de lo que es el coaching y lo que no, eso lo van a ver súper bien cuando estudien los que no han tenido sus certificaciones de coaching, pero aquí en este paso de supervisiones pensamos juntos y hay una simetría que no existe en los otros lugares. En el coaching, por ejemplo, el coach lleva la agenda del cliente, ¿no? Y entonces tiene el conocimiento de ciertos instrumentos y el cliente llega y le hace preguntas y a pesar de que están pensando en el cliente, finalmente el coach sabe algo. Cuando uno llega a supervisión, el espacio está abierto para que los dos podamos pensar al cliente. Ahorita les voy a poner una cosa muy linda que tiene Peter Hawkins, que también aparece en este libro, que es la capacidad de aprender juntos y desaprender juntos, ¿no? Y entonces, cuando alguien va a pensar con nosotros, es muy importante, ¿no? Uno como supervisor, no saberlo todo. ¿Por qué? Porque lo que quiere es pensar desde abajo con el otro, ¿no? A partir de obviamente un sistema y una técnica, pero es pensar juntos. Entonces, uno requiere ir a supervisión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que pensar en lo que les decía, la red de atención, no es lo mismo que rumiar y pensar en la inmortalidad del cangrejo. A ver, que vamos a decir que esa sí sirve, ¿eh? Muchas de las ideas creativas que tenemos es porque tuvimos tiempo para estar sin hacer nada y de repente, ya sé, ¿no? Y entonces aparece una idea, un nuevo proyecto, una solución a un problema. Entonces, esta es una gran diferencia de la supervisión, es pensar con alguien más, pensar acompañar. Y eso tiene consecuencias importantes para uno, que vamos a seguir viendo. La que sigue, por favor. Ok. Entonces vamos a tomar la definición oficial de la supervisión de coaching, que es la de la ICF, que ustedes pueden encontrar en la página. La dividí en 3 partes porque me parece que justo tiene 3 niveles diferentes, ¿no? Por una parte, fíjense que tiene que ver con lo que digo, es aprendizaje colaborativo. Es decir, es esta idea de ir creciendo. Uno crece, pero además colaborativo es porque somos 2. Bueno, cuando hay supervisión de grupo que es preciosa también, pues somos más, ¿no? Pero por lo menos son 2. Para un diálogo reflexivo, ¿no? Que es lo que les decía, es detenernos a pensar. No solo cuando uno va a terapia, ustedes saben, porque a veces un coachee se puede confundir y entonces va a llegar a decir todo lo que le pasa. Eso no es un modo reflexivo, ¿no? Y a veces cuando uno está empezando el coaching, así en sus años más jovencitos, de repente el cliente llega y le abre su corazón y entonces el coach está fascinado por escucharlo porque claro que le está abriendo su corazón y entonces uno está ahí para acompañar al cliente. Pero no se trataba de eso, del todo. Se trataba de ver cómo sí involucrar la parte auténtica, traer, enraizar lo importante, pero es importante poder movernos a un lugar reflexivo. ¿Okay? Entonces, la que sigue, por favor. El segundo punto.
Por favor, si hay dudas, como somos poquitos, se presta que podamos ir conversando. Entonces, la pueden poner en el chat y platicamos. O pueden levantar la manita si Natalie y Lau nos autorizan. ¿Okay? Bueno. Se enfoca en el desarrollo y la práctica. ¿Qué tal el entrenador? No sé por qué esto lo cambia como quiere. Es que no les gustan estas palabras americanas y el spell check me lo hace muy seguido. Para ofrecer una amplia de apoyo y desarrollo. Aquí el apoyo es bien importante. Por eso les decía que uno lo va a supervisar para que le digan, oye, pero qué bien manejaste este cliente, de verdad. O, en su defecto, es, mira, hay oportunidades. No hay nada de un juicio ni una evaluación. Vamos a pensar este cliente que tú traes, porque además, cuando uno va a supervisión, y además todos los coaches deberíamos tener supervisión toda la vida, porque ahorita que hablamos de los temas que se presentan todo el tiempo, ¿no? Pero uno va a sentir ese apoyo. Pensar juntos es apoyarse, ¿no? Y eso nos va desarrollando. Y entonces, y ya viene la que sigue, que esto es muy importante, crear un entorno seguro. ¿Para qué? Para poder hablar de lo que sea que nos está pasando con nuestra práctica de coaching. Éxitos y fracasos también. No se trata de que solo llevemos lo que no nos salió, ¿no? A veces algo nos salió y queremos saber por qué no salió bien. ¿No les ha pasado que de repente dicen, y no estoy muy segura de qué pregunta fue, o seguro, de qué pregunta le hice y de repente cambió el clima de la sesión? Y entonces, o por qué esto funcionó, porque ya lo he utilizado con varios clientes y nunca había sido tan poderoso. Entonces, también uno va a revisar estas cosas, ¿no? Porque si no, es lo que decimos. Si solo decimos lo que no nos gusta, el mundo parece que no nos gusta, ¿no? Entonces, también podemos hablar de estos, de lo que son los éxitos, pero de los fracasos, que además, ahorita se usan fracasos, pero en inglés ya utilizan en la mayoría de los entrenamientos, igual es un eufemismo, pero es importante pensarlo, se llaman quality failures, ¿no? Es decir, una falla que pudimos haber tenido, pero de calidad, de nivel. ¿Qué querría decir esto? Que es una traducción rarísima. Pero lo que quiere decir es que hay cosas que no nos salieron como queríamos, pero que nos permiten un aprendizaje. Si no lo supervisamos, digamos, eso que podemos sentir que es una falla, que nadie está diciendo ahorita que es una falla, pero eso que decimos que es una falla, se queda como en el lugar de la vergüenza. Hasta que un día, ya pasaron muchos años, y se atreven a confesarlo porque ya se dieron cuenta que ni era tan grave y tal, y se ríen y lo cuentan. Pero pasaron 10 años que estuvieron en el lado del shame, ¿no? No, es que no, a mí sí me falló. No, esto es una pena. O sea, no lo cuento mucho, ¿no? Y en realidad, si podemos hacer eso un aprendizaje, es bien importante porque a veces tiene que ver con lo que nos estaba pasando con el cliente. Y lo que está sucediendo es que necesitamos cerrar eso que parece un fallo. Y lo podemos acompañar en supervisión, porque puede ser algo subjetivo que nos hizo sentir. Aquí aparecen fenómenos importantes que sí, aparecen de la práctica clínica, que serían la transferencia y la transferencia, ¿no? Es decir, la transferencia es lo que el coachee puede depositar en nosotros, aunque sea un proceso de coaching. Y la contratransferencia es eso que de repente actuamos, que no sabemos ni por qué, porque pensamos que no era nuestro, pero dijimos algo que estaba todo mal. Estamos actuando algo. Y para eso nos ayuda también la supervisión, para ir a ver de dónde nos salió lo que nos salió y que es algo que nos está pasando con el cliente y sin tener que mandarlo a terapia. Porque la transferencia nos pasa todo el tiempo, nos pasa con maestros, con amigos. No sé si les ha pasado que de repente fueron a una comida de negocios, les cayó bien la persona, no como coaches, ¿eh? Pero los perros están entusiasmados con el tema. Ahorita vemos que se platican.
Pero van a una plática de negocios y de repente le empezaron a contar su vida a la persona. Y al día siguiente dicen, ¿por qué habrá hecho esto? ¿No? Justamente tiene que ver con eso, porque la transferencia la estamos poniendo todo el tiempo en todos lados. Dentro de nuestra práctica es bien importante cuidarla y la supervisión es un espacio que nos acompaña a ver si eso que consideramos falla es algo que quizá, si lo logramos verbalizar, tiene que ver con nuestro cliente y le podemos ayudar porque seguramente le está pasando en más de un lugar. Otra vez, importantísimo aclarar, sin que sea terapia, ¿no? Hay un libro también muy lindo, que se los voy a mostrar, seguro varios lo han visto, es de supervisión de coaching, de Damián Goldberg. Este libro es muy bueno y justamente habla de cómo para los que se quieren formar en supervisión de coaching, se toman muchos elementos de otras líneas de trabajo, de la terapia, de la mentoría, etcétera, sin que la supervisión se convierta en terapia, sin que el coaching se convierta en terapia, ¿no? Digamos que cada vez, mientras nuestra práctica avanza, podemos tomar más elementos de otros lugares, sin confundirnos y sin de repente empezar a terapiar al paciente. De repente nada más terapiar al cliente. El lapsus total, lo dice todo, ¿no? Bueno, entonces nuevamente se comparten éxitos y fracasos, ¿no? Para que pueda convertirse como cierto mastery de la manera en que trabajas con sus clientes. Entonces vamos a ver ahorita, hay dos como aproximaciones que me parecen importantes de dos personas que han desarrollado muchísima supervisión de coaching y se las quiero compartir ahorita, donde van a ver que hay todavía un poco más de lo que sugiere la ICF, ¿no? Entonces, la primera, que esto viene, como les decía, Supervision in the Helping Profession, dice, hay 5 capacidades que vamos desarrollando en lo que vamos a llamar una práctica reflexiva, ¿no? La primera, aprender y desaprender. A veces llegamos sabiendo tanto que no se puede construir algo nuevo. Se los diría y se los repetiría 1000 veces. Llegamos sabiendo tanto que no se puede construir algo nuevo. A veces es como, ya nos sentimos, porque hemos tenido muchos clientes en cierta área, a lo mejor en cuestiones de recursos humanos, y ya lo hemos visto todo. Y entonces, como coaches, ¿no? Y entonces estamos trabajando con un cliente y a lo mejor no escuchamos del todo lo que dice porque estamos esperando que nos diga lo que nosotros ya sabemos. Ese tipo de cosas las vamos a pensar juntos en supervisión de coaching, ¿no? Muchas veces una de las preguntas de la supervisión de coaching, sobre todo que uno va o con un tema o con un caso, ¿no? Y muchas veces la pregunta es, la primera, no es qué necesito aprender hoy, sino qué necesito desaprender para poder acompañar mejor a mi cliente. Es muy, muy linda. Bueno, evidentemente, la cuestión que les digo que es reflexionar. Que no es el pensamiento acá, rumiante o que piensa solo. Sí, sí va a estar, pero eso no es suficiente para pensar algunos de nuestros. ¿Y si les regresamos? Ahí está. La tercera es para relacionarse, que, bueno, obviamente sucede más en la supervisión del grupo, pero es muy importante cuando uno empieza, y por eso estos espacios son privilegiados. Por ejemplo, la Semana Internacional del Coaching es algo que no nos debemos perder. El congreso que están organizando, ¿no? También es bien importante porque relacionarse es parte de comprender qué tan plural puede ser nuestra práctica. En la supervisión de coaching hacemos eso y en estos contados espacios, un congreso, ¿no? Estos, vamos a llamarlo conversatorios, esta palabra nueva, ¿no?
que son lo que con todo esfuerzo y con muchísima calidad están apuntando la ICF en México para ustedes. Entonces, la parte de relacionarse, la parte de colaborar. Hay muchas personas que la independencia les viene muy bien en esta vida, ¿no? ¿Por qué? Porque les gusta hacer las cosas, digamos, a su modo. Eso tarde o temprano tiene una factura, hacer las cosas a nuestro modo. ¿Por qué? Porque seguramente algo de eso va a pasar con el cliente a nuestro modo y vamos a llegar a algo como de, el cliente no está avanzando en lo que quedó, pero a lo mejor lo que quedó tiene que ver algo con nuestro modo, pero no lo sabemos. Por eso es importante ir con otro, ¿no? Que colabore en esto y que nos pueda enseñar que no tenemos todo y todo ya cerradito. Y por otra parte, sostener la propia, él lo pone así, sostener la propia resiliencia. Más adelante, es uno de los temas que les quiero decir que a mí me parece que hay dos cosas que son fundamentales en la supervisión. Él lo va a llamar resourcing, ¿no? Pero la resiliencia tiene que ver con aguantar, ¿no? Poder pasar tiempos difíciles y no romperse. Ahí, es un poco una resistencia digna, vamos a decir, ¿no? La resiliencia. Pero me parece que en la supervisión todavía podemos apuntar a más. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta ahorita? No. Bueno, síganos. Esto, y les juro que fui a buscarlo al libro de Damián, porque lo oí, se lo oí a él, nunca se me olvidó, pero nunca, la verdad es que no he vuelto a encontrarlo en el texto. Él habla siempre de que pueden pasar tres cosas en la supervisión de coaching. Aquí van a ver que son como un poco, se mezclan en relación a lo que vemos de Peter Hawkins. Es formativa. ¿Por qué? Porque justamente vamos creciendo, ¿no? Es por eso lo que llamaba este portal de no terminar nunca de crecer. Es reflexiva, que esto ya lo hablamos con bastante profundidad, pero sobre todo también permite plantearnos dilemas éticos. Hay muchas cosas en nuestro caminar como coaches que de repente no sabemos que son problemas éticos y quizás lo son también, ¿no? Por ejemplo, hay unos que son más sencillos y siempre están. Una empresa los contrata para que trabajen con una persona, un director importante de la empresa, y el coachee lo que quiere trabajar quiere buscar un nuevo trabajo. Bueno, ese es un dilema ético, ¿no? Eso nos pone en un lugar difícil. Me encantaría darles una respuesta, pero siempre depende de cada caso y eso hay que verlo en supervisión. Otro dilema ético, ¿no? Resulta que los contrató alguien de una empresa y después esta empresa, no sé, de telas. Y resulta que después llegaron por esa recomendación, una serie de recomendaciones, por un punto de separación o dos, a una persona que está peleada a muerte con su primer cliente, pero que quiere el coaching, ¿no? ¿Qué harían con eso? Sabiendo que podría interrumpir, que a lo mejor el que les hace la segunda solicitud, no está tan enojado, pero su cliente principal sí. Es un conflicto que hacen ustedes, ¿no? También necesita entrar como en temas de supervisión. Si se dan cuenta, este no es un tema de mentoría, no es de llegar y decir, pero mira, lo que tú tienes que hacer es esto. Necesitamos ver, necesitamos pensar juntos el caso, ¿no? Un caso más bonito, igual de complicado, pero siempre que el amor está involucrado es más bonito.
¿Qué pasa si tienen fulanito en la empresa se enamoró de esta otra personita y entonces lo mantienen en secreto, pero ustedes ya los hicieron parte de esa terceridad, pero está prohibido en la compañía, ¿no? ¿Cómo lo abordan? Entonces, o por ejemplo, un dilema que a veces puede ser un conflicto de valores. Pueden, y esto tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Pero pueden escuchar quizá un líder, esto sería como en un coaching, un team coaching, coaching de equipos, un líder le habla a su gente de una manera hasta con faltas de respeto, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Son bien tontos o qué? ¿No? O pues que a lo mejor, bueno, tonto no es una mala palabra tan, sí, pero realmente los estoy insultando, pero entonces ustedes qué hacen, pero cómo intervienen, ¿no? ¿Con quién tienen que hablar? De repente a lo mejor dicen, yo ya no puedo trabajar así. Hay algo aquí que me causa un conflicto ético y de valores, porque este cliente está haciendo estas cosas y yo con eso no puedo. ¿Qué hago? Otra vez otro tema para supervisión. Entonces, si se dan cuenta, como si no fuera poco, el ir caminando con un cliente que no tiene conflictos éticos o conflictos de valores, ¿qué se hace, no? Bueno, pues otra vez en supervisión de coaching. Es decir, no es una práctica que se debería hacer una vez a la semana, ni muchísimo menos, pero si tienen un buen nivel de, digamos, de coaches, si están llevando por lo menos unos 10, 12 procesos, no tener supervisión de coaching los puede meter en aprietos, porque quizás se están desconectando ya de algunas cosas, porque es una carga importante, ¿no? La que sigue, por favor. Yo, justo lo que les quiero pensar, yo diría hay dos cosas importantísimas para mí. Bueno, son 3 y 4 y 5, pero en términos como, ay, dime, una manita levantada, a ver, antes de que pasemos. Sí, soy yo, Ingela. Soy Luis. Tratando el tema justo de lo que puede abarcar la supervisión de coaching, si tienes, por ejemplo, una transferencia en cuanto a que el problema que te está poniendo sobre la mesa tu cliente o coachee te, te hace como, te identificas con él, vamos. Ajá. ¿Ese sería un tema como para llevarlo a terapia o dentro de la supervisión también se podría llevar? Ay, qué bonita pregunta, Luis. Gracias. Fíjense. A ver, sí, por un lado, los seres humanos somos únicos, ¿ok? Pero en términos de emociones, somos bien parecidos. No sé si ustedes lo sepan, pero hay 7 emociones básicas según la neurociencia afectiva. 7, ya, no hay más. Entonces, que tengamos algo parecido, y luego están las siguientes construcciones, pero que tengamos algo parecido a miedo, a enojo, a amor, a competencia, ¿no? A tristeza. Pues es que es muy probable que nos pase, la verdad. Entonces, no necesariamente quiere decir que vamos a estar dándole consejos según lo que si yo fuera tú haría, ¿no? Es decir, entre coach y coachee. Pero sí vale la pena llevarlo porque ese es un tema. Y no es que sea un tema a trabajar, es nada más uno poder ir entendiendo desde dónde le mueve y dónde esa, vamos a decir, supongamos que es una identificación, ¿no? Dices, ay, a mí me pasa igual. Me estoy identificando con lo que pasa a mi cliente. Bueno, justo es tratar de pensar desde la supervisión, y por eso el método de los 7 ojos funciona mucho, porque nos va a pasar algo parecido, pero no es exactamente igual. Y en la supervisión vamos a tratar de plantear cuáles son esas diferencias,
para que como coach puedas acompañar a tu coaching. Vamos a poner un ejemplo que puede ser más o menos común. Tiene el coachee, además entró por temas de liderazgo y comunicación, pero resulta que en cierto momento, y sobre todo por la pandemia, pasaron muchísimos, se está separando de su pareja, ¿no? Y entonces quizás está como muy, muy triste y abrumado, y uno pues también está o en pleitos con la pareja o la está pasando muy difícil, ¿no? Y de repente sí puede pensar y ponerse en lugares equivocados y estar pensando cómo haría, ¿no? Como si fuera un ajedrecito. Ese es un tema que uno va a supervisar. Es decir, justo uno este es el coach y le está pasando esto, y a mí como coach en mi vida esto me está pasando. Y quiero acompañarlo en lo que me pidió, que no me está preguntando, él no me está haciendo preguntas, o ella no me está haciendo preguntas del divorcio ni de nada. Pero yo quiero acompañarlo en lo que tengo que hacer sin poder validar ese lugar en el que está, sin que eso interrumpa mi función como coach, ¿no? Que es lo que quieres. O sea, hay coaches, somos una función, digamos. Por eso es lo que trabajamos con nuestro cuerpo. ¿Te quedó? Ok. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Gracias Luis por la pregunta. Bueno, entonces, y además te ayuda para introducir esto, porque justo es el cuidado de sí mismo, ¿no? A veces vamos a escuchar cosas que nos duelen mucho. Por ejemplo, la vida, que vamos a reconocer que es bien hermosa, de repente se pone muy complicada, ¿no? Y podemos estar escuchando algo de nuestro cliente que nos da muchísima tristeza. Por lo que sea, a lo mejor no es que nos identifiquemos, pero nos da muchísima tristeza lo que le está pasando y entonces nos está costando trabajo ayudarle, ¿no? Entonces ahí podemos ver si nos cuesta tanto trabajo que no podemos seguir con la sesión, bueno, si debemos hacer algo, o y no diferirla en el tiempo, o si sí podemos escuchar la sesión, tomar como ser muy conscientes de lo que nos está pasando y llevarlo, y poder entender por qué esto es tan doloroso. Y que esa tiene que ver, estamos viviendo lo que otra persona en el sistema del coach está sintiendo, o del cliente, ¿no? Pero sobre todo uno, y aquí si se dan cuenta como que esta presentación siempre la hablo desde dos lugares. Desde el lugar del supervisor, ¿no? Que es para los que estén aquí como supervisores tengan esta práctica de supervisión, pero también desde el coach de por qué iría uno a supervisión. Para cuidarse, ¿no? Cuidarse de una manera que no te estás cuidando en otro lugar, donde no, tampoco es terapia. Las terapias son procesos como muy específicos, donde se trabaja sutil y a varios niveles. Aquí es como cuidarnos de ciertas contingencias que pueden pasar en la vida, ¿no? La gente va al doctor cada cierto tiempo, a hacerse limpieza a los dientes cada 6 meses, ejercicio 3 veces por semana, tomar 2 litros de agua al día. Pero ¿cómo se cuida uno el alma? Ya vimos que pensar y sentarse a pensar y a ver la naturaleza está lindo, pero no es necesariamente la red que nos va a ayudar a cuidarnos de nosotros mismos, no, para nosotros mismos. Y por nosotros mismos, porque si nosotros, como les decía, es un portal infinito, pero tenemos que tocar la puerta. O sea, el cuidado de sí mismo no se lo podemos dejar a otros. Solo puede venir porque nosotros pensamos que hay algo que necesitamos hacer, necesitamos tomar una mano. A ver, la que sigue, voy a apurarme un poquito más porque es que, les digo, me encanta este tema, pero si no vamos a llegar al final. Bueno, la otra parte es la del resourcing, que es este concepto también lo toma, bueno, yo se lo oí a Peter Hawkins, me parece que él lo desarrolla mucho, y que va más allá de la resiliencia, ¿no? La resiliencia, le digo, es un poquito como cómo salir adelante, bien y estar más o menos. Resourcing es algo como
¿cómo volver a uno mismo? ¿No? ¿Cómo me lleno de mí otra vez? El mundo a veces nos exige mucho, ¿no? Si se es mamá, o se es papá, o hermano, hijo, evidentemente siendo coach, proveedor, miembro de una comunidad, miembro de una sociedad. Y entonces nos vaciamos. Entonces decimos, no, yo para mí hago ejercicio. Está bien, sí, eso sí es cierto. Y es parte de algunas dinámicas que tenemos como de recargarnos, ¿no? A mí me gusta más en inglés, por eso se los puse, porque la idea de recarga no se me siente, es como llenar pipas de Pemex. Entonces no está tan bonito, pero el resourcing sí me da la sensación de cómo nos realimentamos de nosotros mismos, cómo reflexionamos con otro para recargar la pila. Incluso el mismo resourcing puede ser un tema de supervisión. Llegar a decir, me siento como mis clientes en pleno burnout. ¿Cómo es esto? Entonces, bueno, hay que empezar a ver cómo uno se llena de uno. Y cuando uno se queda bien, funciona, la verdad, ¿no? Pero bueno, generalmente sucede. En el mundo de los coaches uno se siente bien con uno mismo y por eso puede llegar a apoyar a otros, ¿no? Para que otros también puedan trabajar sus proyectos, sus objetivos, sus equipos, sus compañías. Pues yo les diría que son para mí dos de las cosas más ricas que puede haber en supervisión. Y ahora viene la tercera, bueno, la tercera, cuarta, quinta. Las pongo todas juntas y este es un tema que voy a desarrollar más en la tarde, pero realmente la supervisión también es un lugar para permitir la creatividad, el juego y el humor, ¿no? Digamos que un día nosotros nos hicimos adultos y lo que seguimos jugando es ajedrez, maratón, ¿no? Cartas. Y ya cuando más o menos entramos a jugar un poquito más, pues Lego, ¿no? Y algunas técnicas del Lego. Pero dejamos de jugar. Y, por ejemplo, yo en el textito, en el libro que escribí, justamente hablo de cómo jugar es una parte muy importante. Porque jugar es como un espacio, vamos a decir, mental, ¿no? Pero jugar como cuando jugaban los niños, es decir, se ponen dos a jugar y juegan con los carritos de la misma manera. No hay reglas. Y de eso también es la supervisión, un poco de jugar, de generar un espacio que pertenece a los dos. No es solo del coach, no es solo del supervisor, sino es un espacio donde dos áreas, perdón, se juntan para crear una tercera nueva. Y ese es el espacio, la psicología lo llama espacio transicional, pero es un espacio donde se puede jugar. Y en ese espacio se van a permitir otras cosas como la creatividad y el humor. Pero si no hay posibilidad de jugar, meter el humor es una cosa muy artificial. Necesitamos tener esa capacidad de jugar. Yo aquí les voy a preguntar, que por favor escriban en el chat, ¿cuál fue el último juego? Y puede ser el juego de mesa. O juego con su perrito en la mañana, o con sus hijos o primos. ¿Cuál fue el último juego que jugaron? Que se acuerdan que jugaron, ok. Muy bien, exacto. Muy bien, bien. Las mascotas nos ayudan al resourcing, porque nos ayudan a jugar. Andrea, muy bien con tu sobrina el sábado. Qué lindo, exactamente. ¿Y los demás? Ah, con mis gatos. Muy bien, Paola.
También, sí, las mascotas son fantásticas para jugar. Y entonces, si ahora imagínense que la supervisión pueda con, ay, mi nieta, los superhéroes, ay, no, Luis, ¿tú con tu nieta? ¿Cómo? ¿Tú tienes nietos, Luis? ¿Estás Sí, jugando una. con nosotros? Sí, no. No, una pequeña. Ok, qué bonito. Bueno, está bien. Con mi perrita, muy lindo, Alina, muy bien. Sudoku, uno de palabras. Entonces, fíjense, estos son espacios de juego. A mí me gustaría, y esto es como una invitación, ¿no? Que la supervisión sea un espacio de juego en el que jugamos con palabras, jugamos con metáforas, ¿no? Hagan de cuenta, voy a poner una creativa súper loca, pero si yo les dijera, ajá, si ustedes pudieran ser un presidente de los últimos 40 años en México, ¿quién serían? No, a mí los presidentes me caen mal. Ni modo, tienes que escoger uno, ¿no? Y es un poco así como se juega. Así, algo raro, curioso, que no te habían preguntado, pero que bueno, si ya me hables a pensar, pues no por la nasalización, pues no porque la corrupción, no, pues no sé, quizás Cedillo, que sí, no sé, lo que sé. Ese, porque a lo mejor es el que menos críticas tiene, no importa. ¿Qué es lo que pasa? Que uno entra en otro espacio y el otro puede entrar y decir, no, a mí mejor pregúntame si fuera un juego olímpico, ¿cuál sería? Ay, pues a mí salto de altura, ¿no? ¿Por qué? Y entonces salen como cosas interesantes para jugar, para pensar, para crear. A veces uno está muy tiesecito. Les puedo decir que a veces estamos más preocupados en hacer, y esto creo que en el coaching, evidentemente tiene que ver como con la formación, pero estamos más preocupados en hacer preguntas poderosas que preguntas creativas. Y muchas veces nuestro cliente va a estar en la necesidad de creatividad. Por eso es importante ver, ¿no? Les voy a decir, a mí me parece uno de los temas más importantes a trabajar, la propia creatividad, y es de los que nadie llega preocupado pensando en que no es creativo. Y uno podría preguntarse, bueno, si los clientes no están teniendo ideas creativas es porque algo nos está faltando. Ahora vamos a ir un poquitín más rápido. Ya nada más quiero presentarles dos. La que sigue, porfis. Justo, ¿no? Y esto es lo único que les quiero decir, la creatividad. Casi siempre pensamos que la creatividad es el que pudo pensar diferente. Otra vez, un poco influenciados por la creatividad desde el marketing. ¿Qué producto diferente podemos observar? Yo les diría que a veces el verdadero poder creativo no es tanto en hacer algo nuevo, sino en la capacidad de mirar creativamente, ¿no? Entonces, si yo mirara esta lámina, la quisiera ver de una manera creativa, te diría, no, pues claro, el creativo es el amarillo, ¿no? Pero a lo mejor te diría, bueno, aquí porque están hechos todos con, con repetición de computadora, pero si fuera una foto, te diría, pero ¿ya viste cómo sacaron punta? O sea, quizá es diferente y no lo estamos viendo. Entonces, mirar creativamente es poder mirar varios ángulos de los temas, de lo que nos trae el cliente. Como coaches y, por supuesto, como supervisores, poder mirar creativamente, ¿no? Entonces, este es uno de los temas y creo que ya viene una o dos nada más, ¿la podemos ver? Si estamos a tiempo, Alison. El juego, ¿no? Que es esto lo que les decía, la importancia de jugar. A mí me gustaría que si me preguntan, ¿cómo se puede ver una supervisión si fuera una slide de PowerPoint? Así, con muchos elementos, un dado, una pieza, fichas, colores, números, figuras. En una supervisión hay un poco de todo. Aquí es la invitación a ponerle color a eso. Que la supervisión también sea un espacio creativo, ¿no? Que se puede dar porque hay un espacio de juego, pero el juego, como les decía, la que sigue por fin, está la posibilidad del humor, por supuesto, ¿no? Amé estos gatitos, mírenlos. Además, uno se ríe y al otro ni siquiera lo dejan ver, entonces hasta me parece como humor negro. Pero el humor es una parte bien importante que debe estar presente como
a ver, no debe, porque desde el debe pues ya no existe, ¿no? Pero que si aparece, es importante permitir, porque es una expresión del otro, ¿no? Si el otro ríe, estamos trabajando con eso, o reímos y no dijimos nada, o hay sonrisa, o no. A veces o sea, el coach, cuando llega a supervisar, las primeras veces puede llegar muy asustado, porque siente, otra vez, va a hablar de lo que le pasa y está, ya hoy vengo dispuesto o dispuesta a que me digan que estuvo mal mi caso. Es que no tiene nada que ver con eso. Vamos a pensar en esto, vamos a pensar cómo estás creciendo tú, cómo está creciendo tu cliente con esto. ¿Qué más está pasando que no se está viendo? ¿No? ¿Qué nos pasa a nosotros con esto que tú traes de tu cliente? Nos asusta, nos detiene. ¿Qué? ¿No? Repetimos también eso. Y es rico que alguien te diga, híjole, me estoy sintiendo angustiado con lo que traes. Y uno dice, ay, entonces sí era así. No es que solo yo no sepa o no tenga suficiente experiencia. Es que quizás sí está muy complicado este tema, ¿no? Bueno, entonces el humor y la sonrisa son muy importantes y, a ver, creo que ya. Ahora sí, sí podemos quitar la pantalla, después te tengo una lámina para después de contacto, pero creo que ahorita lo que procede es como si tienen preguntas o comentarios. Ay, bueno, José Manuel se tuvo que ir por un viaje, que le vaya muy bien, que tenga muy buen viaje. Yo tengo una reflexión. Cuando hablas del humor, Indra, lo que observo a veces en los coaches, cuando nos estamos formando, que sacamos el humor de la jugada, porque hay que seguir paso 1, paso 2, 3, y parece un proceso tremendamente solemne y rígido, y puede ser muy difícil además desde el coach y del coaching. Es que importante traer esto, y me encantó eso de que es más importante hacer preguntas creativas que preguntas poderosas. Eso como reflexión. Qué lindas reflexiones, Andrea, y qué importante lo que dices. Yo les voy a contar esta parte de la solemnidad de la atención es algo que hasta para eso deberíamos ir a supervisar. Ay, siento que soy muy solemne, ¿no? Yo les voy a decir, esto me pasó en una práctica terapéutica, porque ya ven que yo tengo como 2 vidas. Entonces, en mi vida sí, terapéutica, cuando estaba empezando hace, la verdad, sí, bastantes añitos, unos 20 y tantos, ya me habían dicho que sí, lenguaje corporal y todas estas cosas que nos dicen. Y este era de mis primeros pacientes. Entonces yo veía, me voy a hacer un poquito para atrás para que me vean. Veía al paciente así, ¿no? Y yo ya listísima para decir, ay, está súper tenso este paciente, claro, tenemos que hablar, qué necesidad de control y no deja salir nada. Ahora sí que de pura suerte me volteo a ver y yo así. O sea, yo estaba transmitiéndole toda mi tensión. A lo mejor el paciente tenía la suya, toda la que quieran. Pero si yo me encontraba en ese nivel de tensión, pues el espacio para el otro iba a ser bien complicado. Y entonces cuando efectivamente nos estamos formando, ¿por qué? Porque sí es una práctica que debe ser rigurosa. Y debe ser rigurosa, ¿por qué? Porque allá afuera, por así decirlo, allá afuera de escuelas no certificadas, ya sea la ICF, obviamente MSC, hay otras organizaciones muy serias, pero hay personas que sí pueden agarrar un librito de cúrate a ti mismo y de repente decir, es que ya estoy haciendo coaching para las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, sí, hay mucho rigor, pero de repente nos quedamos en el rigor y ya no pudimos incorporar ese ser humano, pues a lo mejor simpaticón o buena onda o más informal. Y, y la supervisión también puede ser el cómo nos traemos de nuevo, ¿no? Para entregarnos, porque además el coaching es una práctica de servicio, es bien bonita. En general, todo el mundo se debería sentir muy a gusto con un coach. Pero si nos ve muy serios, pues no va a pasar, ¿no? Esa parte del servicio, esa parte amorosa, no se siente. Entonces, es muy importante. Gracias por comentar.
¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, a ver, yo les voy a hacer preguntas creativas. Así. Paola, muy bien. Pues la primera parte que escucho del tema, la información ha sido muy valiosa. Me alegra mucho, Paola, de verdad, porque la supervisión es algo bien lindo y, y, le, y le sacamos un poco. Yo la descubrí tarde en mi vida de coach. Yo te diría, pues como hasta los 8 o 9 años. Y hay momentos en que me hubiera servido muchísimo. Por ejemplo, a ver, ya que estamos en momento de quizá de confidencias y contar cosas difíciles, me acuerdo perfecto que estábamos haciendo la típica facilitación en grupos y que haces como un icebreaker y entonces empieza a preguntar del liderazgo y entonces le preguntas a alguien, pues, ¿quién es tu líder? Y dice la persona en cuestión, por supuesto, líder del grupo, ¿no? Hitler. Y yo, ¿no? Y ese, para mí fue un momento bien difícil. Y yo pensaba que tenía la culpa por andar haciendo esas preguntas o por no haber dicho que no sea una persona que, ¿no? Y en realidad después pude entender y no tuve, la verdad no tuve cómo llegar a supervisión con eso porque no la conocía. Ahí había, vamos a decirlo, un conflicto de valores bien importante para mí, ¿no? El señor podía decirlo a lo mejor porque era una persona muy organizada o por lo que sea que quisiera. Y para mí eso era impensable. Y entonces ahí uno entiende que quizá uno puede intervenir con eso sin que suena juicioso o que hace o se lo lleva o lo ignora o lo deja pasar o, ¿no? Pero a veces quedarse aterrado ante la situación pues es lo que menos ayuda de todo. A veces protestar, cometer un error, en fin. Entonces, esos son temas que uno, pues, están más allá de uno, ¿no? Y de repente lo dijo y ahora pienso que hubiera sido algo así como, bueno, a ver, yo les quiero decir que de repente nos encontramos con un conflicto de valores, pero ¿qué rasgos te parecen importantes? ¿No? Y a lo mejor te lo hubiera podido decir 2 rasgos que podían ser importantes, pero que yo después pudiera hablar con él en corto, ¿no? Pero todo el grupo aterrado también, imagínense los pobres. Pues a él le reportaban, yo era su coach, pero los otros le reportaban a él, qué susto, ¿no? Entonces, en fin. Conocía, supervisión, sí, claro, ¿no? Es muy importante. Las palabras son bien lindas y bien mañosas. Entonces, por eso hay una rama del coaching. Es una rama, no necesariamente se hacen coaches de esto, pero que se llama Clean Language, ¿no? Que tiene que ver con, es que es redondo, redondo cómo, entonces lo que busca es afinar lo que estamos diciendo y quizá a veces preguntarle a la palabra cosas creativas. ¿Qué más puede decir la palabra de lo que creemos que está diciendo? Entonces un poquito de eso sería el Clean Language. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, yo les voy a hacer preguntas rarísimas, porque yo por preguntas no quedo ya bien. Ok. Yo tengo una pregunta. Estás bien, Alina, gracias. Bueno, primero, muchas gracias. Me encanta este tema de la supervisión. Yo me formé, estoy relativamente recién formada en supervisión. Qué lindo. Y me encanta este tema del humor y de la creatividad. Y me sonó mucho también lo que dijiste sobre los cuestionamientos en los valores, ¿no? Ese tema que surge y lo que pasa con nosotros. A mí me ha pasado, digamos, con temas de mujeres, ¿no? Que yo digo, me provoca como que me conecto mucho con la persona, con la coach, eh, cuando me trae temas de mujeres en el sentido de, pues, son temas que están en una empresa y tienen un jefe muy machista, y bueno, todo este tema. Y yo digo, en este tema, en este tipo de temas, digamos, como supervisora, ¿cómo traer el humor? ¿No? Porque yo digo, o cómo traer
me quedó como sonando esa pregunta, ¿cómo traer el humor a temas que a uno lo mueven como, o por los valores o por, sí, por ese esa es la pregunta que tengo. Ay, es una pregunta compleja, bien elevada, porque el humor es una cosa bien sofisticada. Digamos que hay algo primero que vamos a decir es un clima de humor, ¿no? Ujú. Es decir, quizá la primera vez tú no tienes la confianza para decir algo de humor que se te ocurrió porque no está establecido todavía como el lugar de cada uno. Digamos, no han aprendido a jugar juntos. Cuando ya estás jugando juntos, ya sabes que te puedes permitir más cosas, ¿cierto? Y entonces hay cosas, además de cosas que uno puede ir haciendo, por ejemplo, las redes sociales son muy buenas porque nos ponen a unos caricaturistas fantásticos que no veríamos. Yo les quiero recomendar a uno muy en particular que se llama Tute, ¿no? En Instagram. Él es divertidísimo porque además de poner cosas de terapia, pone muchas cosas entre la mujer y el hombre de humor. Entonces, hay muchas, pero por ejemplo, tiene una pareja prototípica que se llaman Mabel y Rubén, ¿no? Y entonces un día va a llegar Mabel y le va a decir a Rubén, Mabel, le dice Rubén, he encontrado una nueva versión Rubén 3.0. Entonces, justo lo que le está diciendo es que va a encontrar otro y que él lo va a dejar. Entonces, pero a veces Rubén le dice a Mabel, sí te quiero, pero en plazos diferidos, ¿no? Entonces, introduce sobre cositas que vemos en las parejas de si se entregan, si se dan todo, si puede haber alguien mejor, ¿no? Pero lo pone un poquito con humor. Entonces, de repente estar cercano a eso, a uno lo ayuda a ir viendo estos gestos que a uno le pueden dar risa o no, pero, y si no le dan risa, puede hacerse también la pregunta esta, no, eso no lo necesitas llevar a supervisión, pero si es porque te toca demasiado cerca o porque quizá hay una cosa sarcástica denigrante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres que ahorita están encontrando más espacios y se ha dado un fenómeno importante en algo del género masculino, porque además sería muy injusto decirlo, que para todos, pero a muchos hombres les está costando trabajo porque sienten que es la entrada de la mujer la que amenaza su lugar y no que es un mundo que está creciendo y que cada vez somos más y que, en fin, ¿no? Entonces, por ahí de repente, estar al pendiente de estas cosas y ver si uno no se está riendo mucho en la vida, uno puede decir, me está faltando humor. O sea, aquí quien tiene un tema soy yo, ¿no? Y empezar a buscar y a preguntarse si ya nada te causa risa, si nada te contagia, entonces uno puede decir, híjole, caray, creo que hay algo que me tengo que preguntar. ¿Por qué la vida está siendo un poco tan pesada, tan en serio? Me acuerdo perfecto, estas memorias que uno guarda. De chiquitas, mi hermana y yo teníamos el cuarto frente a frente y ella había puesto un póster que en realidad para todo mi beneficio, porque decía, cada vez que abría la puerta, veía a Snoopy sentadito con Woodstock diciendo, la vida es demasiado importante como para tomarla en serio. Y yo decía, ay, sí, claro, sí, o sea, ¿no? Y entonces a veces se puede introducir, a veces te lo va a contar tantas veces que le vas a adelantar la palabra y le va a dar risa porque va a decir, sí, sí, en lugar de decir, oye, ¿cómo repite tú le vas a repetir con ella y a lo mejor las dos acaban riéndose, ¿no? No en una cosa de denigrar al otro, pero que es una manera de decir, oye, esto sí que se repite, ¿no? Entonces pues tu pregunta es muy, muy difícil porque es bien sutil, pero creo que primero tiene que ver uno cómo está riéndose y la otra es ir buscando estos como cartoncitos. Por ejemplo, Maitena en Argentina tenía toda una superada, se llamaba, ¿no? De mujeres emancipadas, no tan emancipadas, pero que sufrían con su propia emancipación. Pero a veces linda, llevado lindo, cariñosamente, una mirada linda a la mujer también, que eso es importante. Gracias por la pregunta. No, gracias a ti.
traer a la niña interior también ayuda. Sí, Esa trae claro. alegría. Exacto, si te pudiste poner a jugar, ahí está, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pienso, ¿no? ¿Se acuerdan? Había dos slides, el del juego y el de la creatividad. Y yo si pienso que llega alguien a la supervisión y en la creatividad lo va a ver todo como serio y formal y nos vamos a reunir puras gentes inteligentes, pues digo, ay, es que está bien pesado, ¿no? Vamos a jugar con lo que traes, en el sentido amplio de la palabra. Vamos a desmenuzarlo, generar posibilidades, verlo desde muchos ángulos. Vamos a ver qué te pasa, vamos a jugar con tus emociones, con las mías. ¿De dónde más? Dos, podemos hacer algo mucho más grande que la suma de dos. Gracias. Pues te quedas sin Una, palabras. sí, una pregunta, Ingela. ¿Cuál sería la palabra clave como para vender la supervisión? Yo, como tú decías, desafortunadamente también conocí la supervisión de coaching mucho tiempo después, ¿no? De haber estado practicando, pero cuando me veía atrapado en algunas cosas, sí acudía a terapia, ¿no? Este, no era tan profundo, pero hay algunas técnicas, ¿no? No precisamente el psicoanálisis, pero que ayudan a la reflexión. Y entonces está como sentirse acompañado. Pero cuando, cuando no tenemos esos puntos ciegos de no ir a una supervisión o algún otro, ¿cuál sería tu punto para venderlo? O incluso para acompañarle a algún colega, ¿no? Para aconsejarle a algún colega cuando tú tampoco le puedes ayudar. No sé si fue Sí, claro. es bien difícil. Sí. Yo creo que la mejor es utilizar como cuando a veces, ¿cómo se llama? Estoy discutiendo con alguien y utilizan algo que les digo. Les digo, no puedes utilizar mis recursos contra mí. No puedes copiarme mis recursos contra mí. Y en este caso se diría, vamos a utilizar nuestro recurso de preguntas, ¿no? En lugar de decirle, le preguntaría, Okay. ¿qué tan cansado estás? ¿Qué tanto te pesan los días? Este equipo con el que estás trabajando, ¿cómo te sientes cuando terminas? Hacerle preguntas, porque en realidad tiene que ver a partir de que el otro pueda decir, me pasa esto. Ok, me gustó mucho. Entonces, te Las digo, vamos a utilizar preguntas. los recursos contra ellos mismos, pero en realidad es Exacto. a su favor. Pero, Ajá. ¿no? Sí, claro, claro. Ok, gracias. Un placer. Muchas gracias. Pues Natalie, tú dime, ¿quieres que sigamos? Hacemos algún par de preguntas y algún, no sé. Pues tenemos 10 minutitos, lo que tú prefieras, si quieres dejarnos una pregunta ahí para que contestemos y luego si quieres cerramos. Ok, vamos a hacer una pequeña, sí, les voy a hacer una preguntita, bueno, un par de preguntas, vamos a ver cuánto nos dan, ¿no? Ujú. Fíjense, la primera pregunta que les voy a hacer, y por favor, si la pueden poner en el chat, es, ¿qué cosa no se han preguntado aún sobre su práctica de coaching? Se las voy a poner aquí. Y vamos a dejar unos dos minutos para que contesten porque no es una pregunta fácil, ¿no? No. Ahí te lo estoy poniendo, ¿eh? Ujú.
Si la tienen, no la escriban todavía, hasta que yo les diga para que se hagan las respuestas y no se vayan. Entonces yo ahorita les digo cuándo. Ok, 30 segunditos más. Listo. Escríbanla si quieren en clave, Morse, en sueco, si no quieren que entendamos. El chiste es que lo escriban, porque el ejercicio es ponerlo afuera. Es poder salir de ese pensar solito. Póngalo ahí, en sueco, en inglés, con puras vocales. Ah, mira, qué bonita palabra. ¿Qué posibilidades en mi ser abre mi práctica de coaching? Qué bonita. Me cuesta mucho trabajo a mí, como que somos nuestros propios jueces, ¿no? Entonces, ¿Verdad que sí? sí. Pero a lo mejor justo puede ser, si eso, fíjense qué interesante, porque si eso lo pusiéramos en pregunta, sería algo así como, ¿cómo me puedo preguntar más cosas? ¿No? Justo para dejar la parte de los jueces, porque cuando uno se pone muy frontal, yo juez, tú humano, ¿no? Con el propio juez, como que llevas las de perder, se vuelve algo frente a frente. Es pues, que Ujú. vamos para allá los dos, donde el juez no pueda decir nada, ¿no? Ay, qué bonita. Esta es una pregunta preciosa. ¿Qué de lo que hago hace que mi cliente regrese? ¿No? Es, 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 es preguntarse sobre el propio ser. Es una pregunta muy en línea de la de Paola. Es poder, fíjense qué bonito esto, es poder vernos. Estamos tan preocupados en el otro, verlo, como mostrarle quizá que eso que ya sabe hacer muchas veces, ¿no? Que nos está enseñando y que cree que tiene que aprender. Pero estamos tan ocupados en eso que no lo vemos. Qué linda pregunta. Esa sí, llévatela Ujú. para pensar en tu red de atención, igual que la de Paola. Y si la pueden llevar a un espacio de supervisión, todavía más lindo. ¿Cómo era la tuya, Natalia? ¿Cómo la dejamos? ¿Cómo puedo hacer para preguntarme más cosas? Ujú. ¿Cómo puedo? Porque así ya no piensas en el juez, ¿sabes? Ujú. A lo mejor ahí lo que está pasando también puede ser que ya pensamos que sabemos las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces tenemos que buscar. Y no nos gusta. No nos gusta lo que el juez va a decir de eso. Entonces mejor ni le preguntamos. Ya sabes ¿cómo es? Mejor pedir perdón que pedir permiso. Un poquito así. Entonces al juez ahí lo mandamos a la maleta, ¿no? Como a Titino en su época. Que alguien le tocó Ujú. Titino.
¿A ti te tocó Didi, no? Sí, pues ya. ¿Alguna otra? Pero fíjense este momento de, por ejemplo, cuando uno va a supervisión, es bien importante que piense que va a ir a preguntarse, ¿no? ¿Y qué creen? Que a lo mejor ni siquiera ven eso, porque no es como una sesión de coaching, que mi objetivo de la sesión era esto, ¿no? Sino uno va a reflexionar sobre la riqueza de esa pregunta que uno trae sobre sí mismo, ¿no? Que sí, ¿cómo puedo hacer para preguntarme más? Tratando de ponerle otra, ¿no? Fíjate, es que esta de la propia exigencia es una cosa bien, bien, bien fuerte. Porque nos gusta ser profesionales y está muy bien. Es algo que nos ha llevado a buenos lugares en la vida. Es algo que nos ha llevado a estar platicando aquí hoy, ¿no? Porque sí decimos pasar con cierto rigor lo que es una certificación de coaching o un proceso de coaching, si es que, ¿no? Alguno por aquí fuera cliente en lugar de, ¿no? De coaching, entonces queremos salir adelante. Pero eso también de repente es como ya una armadura que nos aprieta un poquitín. Ujú. Y hay que buscar una nueva. A lo mejor tiene que ver con en general, a ver, ¿qué nueva talla soy? Yo era talla 8. Ahora, ¿qué talla soy? O el lino me da comezón, quiero algodón, qué sé yo, ¿no? ¿De qué nos queremos vestir? ¿No? Ujú. Para que vean cómo de todo se puede hacer una pregunta. Si yo les preguntara de qué quisieran vestirse como coaches, ¿de qué se vestirían? Y aquí cabe todo. Guaraches, algodón, bailarina de ballet, qué sé yo, qué sé. Pintor creativo. En fin, o sea, ¿qué es esta pregunta también? Yo creo que está linda para que se la queden. ¿De qué vestirían? O su práctica de coaching, o ustedes mismos. ¿Cómo les gustaría vestirse? Después de de tu plática, se me ocurre nada convencional, ¿no? Tener más juego, darle más felicidad a la práctica. Bueno, me hiciste el día. Natalie, gracias, te quiero. ¿No? Fíjate qué cosa tan bonita. Todo lo que lleve a hacer algo, crear algo, mirar algo diferente. Sí. Buenísimo, pues yo creo que ahora sí, ya estamos sobre la hora y 9. Yo les quiero agradecer. Ahí podemos poner mis datos de contacto por si me quieren Sí. contactar en redes. Y en Twitter, estoy en Instagram y está mi mail por si me quieren preguntar cualquier cosa. Ahí les pongo cara de, miren, no me tengan miedo, soy buena persona. ¿Qué tal? ¿A poco no? Uno tiene sus fotos de pregúntenme, porque sé, otras de no tengan miedo. Así. Este es mi. Qué padre. Mucho gusto. Acérquense y conversamos. Te Gracias de nuevo por la invitación. Te agradecemos mucho, Ingela, por abrir esta semana contigo. Muy interesante abrir este espacio de supervisión y aprender de esta otra cuidado de nosotros mismos. Buenísimo, cuídense porque el mundo necesita muchos coaches y los coaches necesitan cuidarse para hacer todo ese trabajo que el mundo nos está pidiendo. Y gracias a ustedes por estar aquí hasta la hora y media. Muy bien, se los agradezco mucho. A mitad de semana. Digo, mitad del día, Del principio de día. semana. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.